Bueno, y a lo largo de tu relativamente breve, pero bastante intensa carrera, te has visto envuelto en unas cuantas polémicas, y una de las más sonadas fue precisamente tu enfrentamiento con el conocido youtuber Dross, quien durante estos últimos años ha experimentado, como muchos otros, un viraje, podemos decir, hacia posturas más reaccionarias o de la alt-right. Y bueno, a raíz de un par de comentarios en redes sociales, esta persona te dedicó un vídeo en el que de hecho te deformó tus facciones con Photoshop. Y yo te quería preguntar, ¿cómo lo viviste? ¿Te sentiste muy expuesto? Porque este hombre tiene un alcance importante. Yo es que, o sea, cuando Dross me atacó, o sea, el vídeo, por un poco el contexto, fue básicamente que yo en Twitter, o sea, él estaba haciendo unos comentarios y tal, y se metió conmigo, con mi peso, y yo le hice un comentario, o sea, un poco de devolvérsela, citándole y diciéndole que cómo se iba a meter con mi peso si era el único gordo de Venezuela, ¿vale? Entonces eso se volvió un tuit viral, que tuvo como 60.000 me gustas, un montón de cosas, y pues se le quedó ahí como el... Supongo que querría vengarse, o sea, que no le gustaba quedar por debajo. Entonces, en un top 7 peores personas de Internet, me metió ahí, en el top creo que 3, o el 4 o el 5, y el siguiente 2 era un streamer que había dejado morir a su novia de hipotermia. O sea, tipo, y básicamente la crítica mía era que era racista por tweets de broma y cosas así, ¿no? Y entonces, claro, él cogió y para burlarse, pues cogía fotos mías, me deformaba o me exageraba el acné, cosas así. Yo la verdad, o sea, es verdad que en esa época también es que me daba un poco igual todo. Más que nada porque Dross ahí ya estaba un poco en decadencia en general de lo que era la capacidad de mandar hate. Y a mí me llegó gente, pero poco más. De hecho, el problema ha sido más a largo plazo, porque muchas veces, cuando a lo mejor alguien quiere reírse de mi físico, no coge una foto mía, sino que coge esa foto deformada y digo, coño, otra vez me cogen la foto esta que no soy yo, que me ha exagerado toda la cara, que parezco un orco de Mordor. Y, o sea, no soy la persona más guapa, pero tampoco soy así. O sea, entonces, fue más bien eso. O sea, además fue como ya el punto además de mucha gente que lo vio, decir, este tío, o sea, Internet ha comido. Bueno, un poco lo que me pasó a mí también con el vídeo que me dedicó Dala Review en su día, que yo pensé, bueno, esto me va a afectar muchísimo, y al final no tuvo mayor trascendencia. A la gente no le importa tanto, o sea... Hablando precisamente de los red pills, de la alt-right y de cómo la rebeldía se volvió de derechas, ¿no? Tenemos que hablar de cómo parece que ese momento populista que en 2011 se articuló y se vertebró alrededor del movimiento 15M, ¿no? Y toda esa rabia, esa sensación de agravio con respecto a una clase dominante o élite, ¿no? Una casta, ahora se está reeditando, pero en términos reaccionarios, ¿no? Y al haber... Creo que esto también tiene mucho que ver con que al haber alcanzado los discursos feministas, progresistas, pluralistas, antirracistas, una cierta centralidad o hegemonía a nivel cultural. Otra cosa es que luego efectivamente se hayan implantado leyes y medidas que sean efectivas. Pero esta es otra cuestión. Pero al menos a nivel cultural es cierto que hubo como ese momento de victoria durante ese ciclo político anterior. Y además también vimos como, pues, en consecuencia, muchas corporaciones adoptaron y fagocitaron y mercantilizaron consignas feministas, antirracistas, etcétera, para vender más, porque dijeron, mira, esto me abre un nuevo nicho de mercado, ¿no? Entonces, claro, eso contribuyó a que pareciera que pues, estos movimientos por la justicia social eran el statu quo y, por lo tanto, pues, se asociaran a lo institucional. Se empezó a hablar de que si chiringuitos, que si tal. Entonces, claro, que se te asocie a lo institucional en un momento en el que las instituciones están perdiendo credibilidad y, sobre todo, la gente joven siente desafección respecto a esas instituciones, ¿no? Y respecto al parlamentarismo, etcétera. Claro, eso pesa mucho, y yo creo que ha llevado a que efectivamente se haya instalado esta sensación y esta creencia de que hay un lobby woke, que además me hace mucha gracia porque yo lo de woke
pensaba que estaba ya, que era una expresión que No, podíamos... se reedita. Sí, pero ha vuelto a aparecer, ¿eh? Pero sí, que tú que hablas con muchos hombres jóvenes, que precisamente pues, tu target demográfico son hombres jóvenes y dialogas mucho con ellos, ¿realmente ves que sientan que efectivamente que existe una dictadura de lo políticamente correcto? ¿Lo ves tan así? O sea, yo creo que eso es una parte muy mínima del discurso. O sea, yo creo que hay una parte que sí que es cierta, que es que la izquierda ha tenido un problema a la hora de actuar enorme. O sea, porque eso es un problema de estrategia, quiero decir. Total. O sea, la izquierda progresista, y yo esto lo identifico sobre todo, abandonar el tema principal del sindicalismo y de la movilización en calle, que yo soy socialdemócrata, pero una cosa va de la mano con la otra. Quiero decir, si tú quieres hacer cambios sociales, el parlamentarismo es una herramienta, pero no es el fin. Sin embargo, desde hace ya tiempo, por muchos motivos, sea por intervenciones, sea por querer destruirlo, la izquierda no ha sabido moverse bien en un entorno que era evidente, sobre todo después de 2008, que iba en decadencia. Y lo que se ha vuelto es parte de la estructura que no va a dar soluciones. Porque un político, o sea, es como los dos tipos de políticas, ¿no? La política en la que tú primero haces presión, entiendes la calle lo traslada y el partido actúa, que no el partido que toma todo, quita esa cultura de la manifestación que ya es, por desgracia, mínima en España en comparación a lo que era a lo mejor en los 80, y lo que terminas teniendo es, claro, que una parte de la izquierda se frustra porque entiende que no puede hacer cambios, porque no tiene la capacidad de que de verdad se le tome en serio en ciertas negociaciones, más que en decir, sí, mira, hemos firmado un papel. Vale, ¿y qué? O sea, has firmado un papel en el que reduce la jornada laboral. ¿Y cómo vas a comprobar que la gente de verdad le reduzca la jornada laboral? O sea, ya se redujo hace tiempo y la gente sigue trabajando 10 horas al día. O sea, entonces, yo creo que la izquierda muchas veces, desde ya hace varias décadas, y no solo, o sea, de hecho es que no es una cosa de España, es una cosa a nivel de todo Occidente. Global, sí. Claro, eso ha llevado a que, es que efectivamente, esa parte de la izquierda que se mimetiza con las instituciones, ¿no? Una especie de izquierda Google que le gusta como el minimalismo y leer libros súper concretos y que cuando habla de temas puede dar 20 matices, pero cuando tiene que organizarse dice, uy, hoy no puedo ir a la manifestación. Pues, no. O sea, creo que son dos partes de una misma moneda que una se ha ido desgastando mucho y la otra no. ¿Qué pasa? Pues que hay mucha gente joven que necesita cambios de verdad, no cambios narrativos. Y la izquierda muchas veces habla todo el rato de narrativa. Sí. ¿Qué pasa? Pues de relato. Claro, a medida que se desgasta la situación económica y que los que más lo sufren son los jóvenes, pasan dos cosas. Uno, que la izquierda socialdemócrata institucional pierde valor, como estamos viendo. La gente se harta porque no hay soluciones, tienes un problema de la vivienda y nadie hace nada. Y después tienes muchos chavales que, como esa izquierda desorganizada muchas veces, o que a lo mejor ha tenido un papel muy importante en el feminismo, pero cuando ha tenido que hablar de otro tipo de cosas, no ha sabido organizarse igual de bien. Claro, eso crea desafección. Y esa desafección dice, vale, yo por un lado tengo los partidos del sistema, el PP y el PSOE, y después tengo supuestamente una izquierda que no es sistemática, pero que las manifestaciones muchas veces son los domingos, durante 4 horas, no pasa absolutamente nada. También esto se convierte en un ritual más. Claro, ¿no? O sea, y mucha gente, además, esta queja, o sea, aunque la hago en un sentido también personal, es cierto que esta queja la hace gente que tampoco se organiza. Es decir, que es un bucle en el que al final lo que pasa es como en España existe esta visión de que lo que cambia es votar o que no va a cambiar nunca nada, ¿no? Entonces tienes el típico perfil de abstencionista de yo no me meto en política, y después tienes el típico perfil de yo voto a muerte esto, y mi partido, y mi partido, y mi partido. Claro, los jóvenes, ¿qué tienes? Claro, pero la cuestión es que es evidente que también hay una brecha de género, hay un sesgo de género muy importante aquí que se dibuja, ¿no? Claro. Y quiero preguntarte, ¿a qué crees que se debe? ¿Crees que tiene que ver precisamente con esto a lo que apuntabas? De decir, sí, se han dado quizás algunos avances a nivel cultural, legislativo también, pero sobre todo cultural, ¿no? Y a nivel también de
bueno, de que han cambiado las conciencias de Claro. muchas mujeres y la relación que tienen consigo mismas y la relación que tienen con su cuerpo y su sexualidad. O sea, en muchos sentidos ha habido muchos avances, pero claro, luego resulta que con lo que tiene que ver con, por ejemplo, la vivienda, la inseguridad laboral, Claro. claro, en este sentido seguimos igual de mal y de hecho peor, con lo cual eso también puede dar alas a un cierto discurso conspiranoico, Claro. y de me siento agraviado porque vaya, parece que parece que están Solo centrándose en las claro, mujeres y tal. claro. O sea, hay una cuestión, si todos los movimientos sociales se organizaran como el feminismo, viviríamos en un país mucho mejor. O sea, el feminismo es el movimiento más mimado en el entorno de izquierdas que ha demostrado esa capacidad que después nos ha transmutado a otros sitios. O sea, el feminismo consiguió convertir, ya ahora pues más discrepantemente, pero consiguió el tema de llevar a millones de mujeres, meterlas en organizaciones sociales, empezar a hablar en los aulas, es decir, hizo todo lo que había que hacer para crear un ambiente en el que se retroalimentaran las personas, entendiendo problemas que tenían y buscaran solucionarlos. Y, pues, como cualquier movimiento, pues eso ha terminado creando bifurcaciones, más o menos polémicas, como las que son más TERFs y tal. ¿Qué pasa? Que cuando te fijas en otros aspectos, eso no ha ocurrido. O sea, te pones a mirar y te das cuenta de que todo el hincapié que se ha dado al feminismo no se ha conseguido a lo mejor trasladar a otros movimientos que sean equivalentes a lo mejor entre hombres, pero ya ni en una cuestión social. Hablo de, por ejemplo, en cuanto a la vivienda, que te pones a ver la vivienda y dices, sí, vamos a hacer esto. Y dices, o sea, piensa todo lo que se ha hecho en este país para el feminismo y ahora piensa el equivalente en cualquier otro tema. Claro, pero lo que se ha hecho en este país en materia de eso, de igualdad, de derechos feministas, ¿no crees que también se ha hecho mucho en un plano más simbólico, en el que es más fácil operar? Mientras que si hablamos, por ejemplo, de la vivienda, si hablamos de las condiciones laborales, Sí. si hablamos... es más Claro, difícil o sea, que se puedan transformar sustancialmente obvio. las cosas, y también precisamente como esos avances que se han dado en materia feminista, ¿no? O desde un punto de vista feminista, han tenido también mucho que ver con la subjetividad de las mujeres que formaban parte Claro, de esos o sea, movimientos, y ha sido una transformación quizás un poco más, como digo, subjetiva, psicológica. Es que realmente sí que es verdad que se han puesto sobre la mesa leyes que han sido importantes, pero sobre todo claro, tengo pero la yo hablo de la sensación... organización. Claro. O sea, yo hablo de lo que es la parte de... O sea, te fijas durante... Hablo de igual 2014, 2019, lo que fue el fenómeno del 8 de marzo. Claro. O sea, pero... Sí. O sea, Que supo agrupar, supo claro, movilizar. supo agrupar, y dentro de esa movilización, ¿cuántas asociaciones de mujeres diferentes hay en todas las comunidades con una magnitud, algunas muy grandes, que igual con el paso del tiempo han perdido una parte por no saber a lo mejor actuar o lo que sea, pero... Sí. O sea, pero que la capacidad se movió. Entonces, mi diagnóstico de esta diferencia entre el voto del hombre y la mujer es principalmente eso. O sea, la izquierda ha sabido muy bien utilizar las herramientas que tiene para hacer que las mujeres tengan un lugar cómodo, en el que poder hablar, en el que poder descubrirse y comunicarse. Sí. Claro. Y como la principal base ideológica que movía eso, y que es complaciente para muchas mujeres, igual ahora pues es más polémico porque se ha movido un poco el espectro y tal, ha sido el feminismo, en realidad es feminismo, lugar cómodo. Lugar cómodo, hablo. Al hablar, en un entorno cómodo, estás dispuesto a aprender. ¿Quiénes son ¿Qué tipo de referentes hay en el feminismo? De izquierdas. El feminismo te lleva a la izquierda, entonces empiezas con el feminismo de diferentes países, empiezas a hablar del tema de la sanidad pública, porque también ves las diferencias que hay. Dices, claro, el feminismo ya no es solo... bueno, es que me silban por la calle, no, es que a lo mejor tienes tu cuchilla de afeitar que vale más. Y dices, ¿esto el por qué? androcentrismo médico, acabas Claro. teniendo una visión más amplia y más holística Exacto. del Mientras problema. que en el hombre, yo al menos soy de izquierdas, pero es evidente con mis colegas que a lo mejor no he estado nunca en un entorno muy, digamos, de burbuja, ¿vale? O sea, yo he vivido como... Aunque yo he pasado también personalmente un proceso de ser a lo mejor más antifeminista a después ser feminista, muchos de mis colegas no. Y lo que yo he observado, sobre todo de cerca, es ver que la izquierda no ha sabido trasladar eso a la parte del hombre. En parte porque se asumía que no lo necesitaba, o que serían las mujeres o sería el movimiento feminista quien conseguiría indirectamente. Pero, claro, al intentar subvertir o intentar crear nuevos símbolos en los hombres, el feminismo le ha pasado un poco... en un ejemplo igual un poco exagerado, como el hombre que diseña mujeres en videojuegos de lucha.
que quiere darte un perfil que le gusta, pero que no se relaciona en nada, ni cultural, ni pragmáticamente a un hombre típico. Porque tú tienes a lo mejor al hombre feminista, ¿no? Que muchas veces también es sujeto de crítica, pero el hombre que dice, sí, bueno, yo estoy más deconstruido y tal y cual, pero eso es una minoría. La mayoría de hombres tienen un género muy marcado, en un entorno de comportamientos también bastante marcado, tanto en el ámbito muchas veces social, no hablo de que sean, yo qué sé, el típico hombre proveedor, pero que tiene muchas veces claro su heterosexualidad, su masculinidad dentro de un entorno, y claro, muchas veces todo ese intento que se hizo, ¿no? De decir, bueno, hemos conseguido un cambio de las mujeres, ahora vamos a los hombres. Claro, ¿qué referentes dentro de un hombre, ¿no? En el masculinismo sano tienes? No tienes. ¿Qué pasa con esos hombres? Pues que empieza a haber un debate. Cuando el feminismo empieza ya a pasar la línea de decir, vale, ya no es solo una cuestión social, sino que el Estado también se tiene que inmiscuir porque hay una serie de diferencias que es necesario hacer leyes. ¿Qué pasa con muchos hombres que no han conseguido o que no están de acuerdo a lo mejor en ciertas cosas? Pues que ya el tema, y además es desde mi visión lo más importante, ya no es solo un debate social, ahora es un debate de impuestos. Claro, muchos hombres ahí dicen, pues yo no estoy de acuerdo, yo no quiero que con mi dinero se financien becas. ¿Y por qué yo, por qué tú y no yo? Claro, ese hombre insatisfecho estructuralmente muchas veces y que a lo mejor ha habido un cambio en el comportamiento de la mujer y muchos hombres no han recibido ningún tipo de... Pues yo no la recibí. Es decir, yo aprendí de feminismo en Internet, pero yo no recibí charlas como sí que recibían mis compañeras de un montón de temas, adaptándome a eso. No me dijeron, oye, hace falta que... Es que es así, tú necesitas, si haces un cambio en un grupo, también hablar con el otro y decirle, vale, tus compañeras tienen estos problemas, vosotros tenéis estos comportamientos, hay que crear un espacio cómodo para hablar y entender que hay que mejorar eso. Evidentemente no vas a poner en un espacio a las mujeres que ha sufrido abuso, porque eso no tiene sentido, tiene que ser un espacio en el que pueda haber diálogo. ¿Qué pasa? Que eso no ocurre, sobre todo educativamente. Internet lo que hace es dividir todo eso. Internet te coge y al hombre insatisfecho que dice, pues a mí, porque muchas veces el antifeminismo, la mayoría, no es contra el concepto de equidad y todo esto, es sobre los impuestos. Es sobre por qué hay discriminación legal, ¿no? O privilegios que habla muchas veces esta gente. Claro, eso crea una insatisfacción. ¿Esa insatisfacción qué hace? Llevarte al liberalismo. El liberalismo, que es lo que te está diciendo, no, hombres iguales contra las mujeres, sí, perfecto. Pero eso, la ley. No tiene que haber discriminación positiva, no tiene que tal. Claro, en ese entorno, lo que yo he visto y lo que he visto también en muchos de mis amigos, es que la polarización en España por el ciclo político, pero también en otros países mucho más, como en Corea del Sur, ha llevado a que en ese proceso de desentendimiento no haya diálogo, sino que sea un male tears, eres un hombre tal, y los hombres digan, eres una puta tal. Como que no se llega a entendimiento porque educativamente no se consigue equilibrarlo, entonces los hombres se radicalizan más y las mujeres se radicalizan más. ¿Hacia dónde se va a radicalizar la mujer en un entorno progresista? Hacia la izquierda. ¿Hacia dónde se va a radicalizar un hombre que esté insatisfecho con el Estado porque dice que le discrimina? Hacia la derecha. Porque la derecha es la única que le coge y le dice, mira, en el liberalismo tienes una opción. Y si no te gusta el liberalismo, tienes esta otra opción. Que es el fascismo. El tradicionalismo, ¿no? El fascismo, ya nos vamos. Sí, eso...